Es un verdadero gozo en el Señor el volverlos a saludar y a la vez darles la bienvenida para que juntos podamos meditar en una porción bíblica, no dudando que será de mucho provecho espiritual. Debemos tener presente que el propósito de este espacio es contribuir a la mutua edificación y por supuesto para la gloria de Dios. Hay un tema muy interesante del cual les quiero hacer partícipes en dos entregas. Este tema es la Torre de Babel, edificando sobre la roca o sobre la arena. Por lo tanto, haremos relación entre Génesis capítulo 11 y Mateo capítulo 7 versículos 24 al 27, de tal manera que de ambas citas bíblicas y otras también vamos a extraer la lección que el Señor tiene a través de su palabra. Leamos Mateo capítulo 7 y versículos 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Es bendita la palabra del Señor. Como les decía anteriormente, el propósito es sacar este provecho espiritual. Y cuando vamos a esta parte interesante de la palabra del Señor, es el mismo Señor Jesucristo el que está hablando. Está dándole un toque de atención a aquellas personas que han tenido la oportunidad de escuchar este mensaje. El hombre sabio y el hombre necio fueron comprometidos ambos en las mismas ocupaciones y en cierta manera lograron un diseño. Cada uno tiene su propio diseño. Construyeron y las terminaron. Así que la similitud en cierta manera es muy considerable, pero el cimiento era diferente. Tarde o temprano, el cimiento de nuestra vida será probado. El tiempo y las tormentas demostrarán qué clase de cimiento o sobre qué clase de cimiento fundamos nuestra vida. El Señor es claro y preciso. Cualquiera que me oye estas palabras, Él dice, y no las hace, cuando hace referencia al hombre insensato. ¿En qué consiste la insensatez del segundo constructor? ¿Dónde radica esta insensatez? Bien, el verdadero problema era no ponerle atención al cimiento. Así, del tamaño de su descuido sería el tamaño de su ruina y de su calamidad. ¿Sobre qué fundamento está nuestra vida? ¿Cuánto tiempo y vida hemos gastado en obras que quizás al final serán obras muertas? ¿Cuál es el peligro de vivir de las apariencias? ¿Desde cuándo el hombre ha despreciado el consejo divino? ¿O por qué el fundamento del mundo está en oposición a Dios? ¿Cuál será el resultado final de nuestro inventario? Cuando todo termine y llegue el tiempo de dar cuentas,
¿Habrá ganancia o habrá pérdida en nuestras vidas? Esto debemos prestarle mucha atención. Cuando vemos esta porción bíblica, es porque en realidad el Señor quiere dejar esta enseñanza y esta advertencia. En ese ministerio especial y poderoso del Señor Jesucristo, la mayoría de los hombres pecarán de indiferencia, de falta de tiempo o de dejar las prioridades para más adelante. Y serán pocos los que realmente entiendan el mensaje de la palabra del Señor y en cuyos corazones germine la verdad. Estos serán conocidos como los discípulos del Señor y también algunos más que le seguirán. La mayor parte pasará, como decimos, de largo las advertencias del Señor. Cuando relacionamos esta parte con el Génesis capítulo 11, los eventos de Génesis capítulo 11 se ubican aproximadamente 100 años después del juicio universal. Y las consecuencias marcan al final de la dispensación o del gobierno humano. 100 años, es decir, no habían pasado muchas generaciones desde los eventos aquellos catastróficos del diluvio universal a la generación de Génesis capítulo 11. ¿Qué quiero decir con ello? Habían enseñanzas un poco recientes para esta generación. ¿Qué lección pudieron ellos extraer? Y también acá surge una pregunta. ¿Cuán a menudo las generaciones olvidan las lecciones del pasado y vuelven a incurrir en los mismos errores, a tropezar en los mismos obstáculos y pasar por alto las lecciones que las generaciones anteriores nos han dejado? Hay muchas generaciones y cada generación tiene su propia historia. Por ejemplo, la generación antediluviana. Ellos dejaron un legado terrible de maldad extrema. La palabra del Señor nos dice que cuando Dios evaluó la condición de los hombres, Él encontró que todo designio de la mente y corazón del hombre era de continuo hacer el mal. Como consecuencia, esta generación y esa dispensación terminó con el juicio del diluvio, en donde Dios dio retribución a cada uno según sus obras. ¿Y qué podemos decir también de la generación que le tocó vivir, o la civilización del tiempo de Sodoma y Gomorra? También ellos dejaron un legado vergonzoso a las futuras generaciones. Tanto así que cuando hoy en día se menciona el pecado de Sodoma y Gomorra, se hace alusión a un pecado y a una maldad extrema también. ¿Qué podemos también considerar sobre la primera generación surgida de los hijos de Cam? Génesis capítulo 11. ¿Cuál es el legado que ellos, con Nimrod a la cabeza, dejaron en la historia y para las futuras generaciones? En realidad, muchos dicen que la Torre de Babel no es un monumento al ingenio humano, y de hecho es así. La Torre de Babel no es un monumento al ingenio humano, a la inteligencia. Más bien es un monumento al orgullo y a la obstinación del corazón del hombre, que traza su camino y forja su destino separado de Dios. Vamos ahora a la lectura bíblica de Génesis capítulo 11, procurando extraer de estos versículos una enseñanza de provecho para nuestra vida espiritual. Leamos. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Este texto nos anuncia o nos anticipa una verdad. Esa verdad está
definitivamente relacionada con el resultado de la decisión de aquella civilización previo a la construcción de una ciudad y una torre. Hay una verdad que se anticipa. A este texto normalmente le hemos llamado textos preparatorios. Hay una conexión. En realidad no sabemos en qué idioma se comunicaban las personas en ese entonces, pero el detalle que no debemos pasar por alto es que hablaban un solo idioma. ¿Qué quiere decir con esto? Es que ellos no tenían problema de comunicación. Podían convocarse, podían reunirse, acordar planes y proyectos conjuntamente, realizarse como seres humanos. En pocas palabras podemos decir que ellos tenían una identidad propia o un sentido de pertenencia. La identidad la debemos entender como el conjunto de rasgos propios de un individuo o una comunidad. La identidad me sirve para, como dice la palabra, identificarme con un grupo humano, ser parte de. A eso se le llama sentido de pertenencia, no sentirse extraño o ajeno o no incluido dentro de un propósito. Por eso decimos que el idioma es un componente esencial de una cultura. A través del idioma, los seres humanos nos interrelacionamos entre sí y también al mismo tiempo damos a conocer nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Así que este detalle es muy importante. Génesis 11:1 nos revela una grande verdad y ese elemento que provoca o que conduce a la unidad de los seres humanos va a ser un elemento determinante en el juicio de Dios. Hay unidad, hay un sentido de pertenencia. El problema de aquellos seres humanos es que esa unidad humana está y estaría separada de Dios. Ahora continuemos con el versículo 2. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Bueno, los eventos que nos menciona el versículo 2 son también muy importantes. Dice el versículo 2, cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Los hombres, según Génesis capítulo 8 y versículo 4, después del diluvio, los hombres partieron del monte Ararat, allí donde descansó el arca, conocida como el arca de Noé. Y cuando escuchamos mencionar la tierra de Sinar, hay una conexión importante, porque Sinar, en realidad allí en ese valle de Sinar, en esa llanura de Sinar, allí se asentaría la civilización de Babel, que más adelante es conocida como Babilonia. Y Babilonia tiene una conexión en las Sagradas Escrituras, en el Antiguo Testamento como una ciudad, en el Nuevo Testamento específicamente en el libro de Apocalipsis como un sistema que al final de los tiempos será un sistema diabólico. Ahora, en la palabra del Señor encontramos algo muy importante. En Babilonia o en Babel, en los tiempos del profeta Daniel, allí encontramos las grandes manifestaciones del ocultismo en toda su expresión. Por eso se dice que Babilonia fue la cuna del ocultismo y desde allí se extendió al mundo entero. Ahora sí, vamos a entrar a una parte también en donde nos detendremos un poco más. Versículos 3 y 4, y lo leemos con la ayuda del Señor. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre,
cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Atención, dice el versículo 4, edifiquémonos. Cuando hablamos de los versículos 3 y versículos 4, contienen una resolución. Hay un uso exhortativo allí, tanto en el versículo 3 como en el versículo 4. Vamos, hagamos, cosámoslo, edifiquémonos. Esto nos revela que se están poniendo de acuerdo. Hay un propósito, y ese propósito los va a llevar a tomar una actitud, una decisión. Estas palabras en sí, expresadas en la primera persona del plural, expresan un desafío, una rebelión o una ambición. Hay un propósito allí, pero algo que no debemos pasar por alto. Desde aquí mismo debemos entender que ellos no tienen la conexión perfecta o la conexión exacta, es decir, falta haber consultado a Dios. Dios no es parte de esta decisión, ni es mencionado tampoco. Hay un consenso, pero es puramente humano. En otras palabras, hay muchos rasgos del conocido como antropocentrismo. El antropocentrismo es una corriente filosófica que ubica al hombre como el centro del universo, en donde Dios no tiene participación, mientras nosotros hemos sido enseñados por la palabra de Dios que nuestra fe es teocéntrica, es decir, primero Dios, por último Dios, y luego Dios mismo, en su gracia y misericordia, viene al encuentro de nosotros para ofrecernos la salvación. Esto es muy importante que nos demos cuenta. Alguien está arengando, vamos, hay un deseo, hay un impulso, hay una motivación, un levantamiento de los ánimos para convocar al hombre y poder iniciar un proyecto. Desde entrada tenemos que volver a insistir, un proyecto donde Dios no ha sido tomado en cuenta. Algo que debemos entender: no hay instrucción divina, y cuando decimos que no hay instrucción divina, debemos comparar, por ejemplo, a Génesis capítulo 6. ¿Qué encontramos allí? En Génesis capítulo 6 encontramos a Dios dándole instrucciones a Noé. Primeramente le revela a Noé su propósito. Él ha evaluado la condición de la generación en ese entonces y le manifiesta a Noé que pronto va a raer toda la vida de sobre la faz de la tierra a causa del grave pecado del hombre. Y luego le da las instrucciones, le da medidas, diseño y todo. Dios prepara a Noé para la construcción que iba a durar sin duda alguna muchos años. Pero vemos algo importante: Dios está siempre a cargo, en el caso de Noé, siempre a cargo del diseño, siempre a cargo de las medidas del arca. Acá es todo lo contrario. Hay objetivos, sí, hay objetivos, pero los objetivos están fuera del propósito de Dios. No hay objetivo de darle gloria a Dios, sino solamente del engrandecimiento humano. Hay un propósito en el fondo, y el propósito de la independencia de su creador. Trazan sus planes, sí, forjan sus propósitos, pero no toman en cuenta su existencia temporal, como vamos a encontrar en la palabra de Dios. Por esto mismo es muy importante que recordemos las preguntas que compartíamos al inicio. En ocasión de la lectura de Mateo capítulo 7, el tema relacionado con el hombre insensato y el hombre sabio. El tiempo del hombre.
¿Cómo invierte el tiempo el hombre o lo gasta en obras que al final serán obras muertas? ¿Qué arrojará el inventario de nuestra vida al final de este camino? ¿Será ganancia o será pérdida? ¿Se invirtió el tiempo o se gastó? Aquí encontramos un propósito, pero el hombre no es consciente. No es consciente que el tiempo no le pertenece, que su vida y salud dependen de Dios, y en todo caso esa vida y salud es frágil y transitoria. Que el principio de todos los males del ser humano es dejar a Dios, es ponerlo a un lado, es que Dios no aparezca en la lista de sus prioridades. En otras palabras, Dios no ocupa un lugar en la agenda personal. En realidad, los problemas más graves y más grandes del ser humano y de toda sociedad, incluyendo la del tiempo actual, es no tomar en cuenta a Dios. Dios no figura. Dios no pertenece al estado importante de la vida. El hombre desea bendición, el hombre anhela abundancia, anhela prosperidad, pero mejor si es lejos de Dios, viviendo en una autonomía o supuesta autonomía de la voluntad, en donde es libre de tomar sus propias decisiones y, como decía, trazar su propio camino y forjar su propio destino, lejos de la presencia de Dios. Ahora bien, cuando hablamos acerca de eso, debemos entender por qué el hombre busca sus mecanismos de defensa o de prevención sin tomar en cuenta a Dios. Es el fenómeno que hoy vemos en el día, o que hoy día estamos viendo en la actitud de los hombres. Ellos toman sus propias medidas, ellos quieren evitar riesgos, ellos quieren evadir el peligro, la amenaza, pero sin tomar en cuenta a Dios y sin darse cuenta que tarde o temprano la vida terminará y llegará el tiempo de entregar cuentas. La palabra del Señor nos va a mostrar una grande verdad, y esta está escrita en la carta de Santiago, capítulo 4 y versículo 13. Dice: vamos ahora, lo que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Qué nos dice Santiago? La vida humana es frágil y solo nos movemos con el permiso de Dios. La jactancia del hombre lo ha llevado a la creencia de que puede ser un ser independiente. Así también le dijeron los judíos al Señor Jesucristo, cuando en una oportunidad Él les estaba hablando acerca de que a través de Él podían ser verdaderamente libres. Los judíos le dijeron al Señor: ¿tú por qué nos hablas de que no somos libres? Nosotros somos libres, nunca hemos sido esclavos de nadie. El Señor les dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Esa es la grande esclavitud del ser humano. Y cuando Santiago nos pone este contexto, debemos entender que el hombre en su propia jactancia, como decíamos, engendra orgullo. Y el orgullo es la raíz de los pecados, como el caso de Lucifer, que por el orgullo, por querer ser más superior a Dios, ser un ser autosuficiente, él fue derrotado y expulsado. Y ese relato bíblico lo tenemos en algunas citas bíblicas, por ejemplo, Isaías capítulo 14. ¿Y qué podemos decir también del hombre aquel que nos menciona el Evangelio de Lucas capítulo 18,
capítulo 12, versículos 18 al 21. Hay una reacción parecida allí. Como ese texto bíblico lo conocemos, únicamente haré referencia a ello. Dice que este hombre, sus expectativas habían sido superadas en ese año. Y ahora tenía un problema. Era tan superabundante la ganancia que tenía, la cosecha que había recibido, que el hombre dijo, ¿qué voy a hacer? Y en el qué voy a hacer, nos damos cuenta que siempre pensó en lo material y nunca se dio cuenta del grave peligro de una vida que se arregla separada de Dios, tal el caso del hombre necio. El hombre necio en realidad no es un enajenado mental, no es un hombre que tenga problemas en sus facultades mentales. El hombre necio es aquel que arregla su vida separada de Dios. Y cuando vemos esta historia que les estoy mencionando, este hombre dijo, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros, los voy a edificar mayores. Y cuando ya todo esté listo y la cosecha esté colocada en ese granero, entonces le voy a decir a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes para tantos años, así que regocíjate, come, bebe, huélgate. Pero el Señor dice esa misma noche al hombre, a este hombre, un hombre necio, le fue dada la palabra, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has preparado, ¿de quién será? Así concluye el Señor este relato bíblico. Así es aquel hombre que busca para sí tesoros, pero no es rico para con Dios. Hay muchos planes futuristas. Y aquí cuando vemos y cuando regresamos al tema de la Torre de Babel, ellos hablan en primera persona del plural. Ellos no incluyen a Dios, al igual que la actitud de este hombre rico. Todos los planes y logro del hombre son como niebla, como ceniza, que un día está y desaparece. Aquel hombre también hizo planes y negocios, pero nunca invirtió para la eternidad. Él tuvo muchas provisiones, pero realmente le faltó la mejor provisión, el creer en Cristo como su Señor y Salvador. Y la palabra del Señor, al mostrarnos en el Génesis capítulo 11 y regresar al tema de la Torre de Babel, encontramos algo muy importante. Dice la palabra del Señor, vamos a volver a leer el versículo 4. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos por toda la tierra. ¿Qué reflejó el propósito de los hombres? No se estaban preparando para las inundaciones futuras. En realidad, fue una actitud desafiante a Dios. Aquellos hombres de la llanura en Sinar querían llegar al cielo, y hasta el día de hoy es muy importante entender que el hombre siempre quiere llegar al cielo, pero no por el camino que Dios ha marcado a través de Jesucristo, que un día dijo, Evangelio de Juan, capítulo 14 y versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. El hombre ha querido trazar sus propias veredas, sus propios senderos, con sus propios esfuerzos, sus buenas obras, su buena conducta social, su buen nombre, pero la palabra del Señor advierte, por ejemplo, Proverbios capítulo 14 y versículo 12, que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte.
Estamos llegando a la conclusión de esta primera parte de nuestro tema, la Torre de Babel, edificando sobre la roca o edificando sobre la arena. Más adelante veremos el desenlace de esta narración bíblica, con grande enseñanza también, que no dudo será de mucho provecho para nuestra vida espiritual. Si el Señor lo permite, nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad. Mientras tanto, que el Señor los bendiga y guarde siempre. Hasta pronto.